explotación e inseguridad para entrevistadores del INEGI. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística inició el pasado 2 de marzo el Censo de Población y Vivienda 2020, programado para finalizar el 27 de marzo. El censo poblacional se hace cada 10 años, y esta vez participaron al menos 151,000 encuestadores. Sin embargo, este año las encuestadoras y encuestadores se han tenido que enfrentar a la inseguridad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y diciembre de 2019 se cometieron 34,582 homicidios dolosos en el país, siendo entonces el 2019 el año con más asesinatos en las últimas 2 décadas. Así lo confirmó el Gobierno de México el pasado mes de enero. A este contexto se suman las desapariciones de personas y los 10 feminicidios que se cometen cada día en el país. Al inicio del proceso, Julio Santaella, presidente del INEGI, explicó que tras el incremento de la inseguridad y violencia en el país, se tomaron una serie de medidas para proteger a la población, como la credencial y el uniforme para cada trabajador y trabajadora para poder identificarlos. Mientras que para quienes realizan la encuesta, la medida de seguridad que se tomó fue que se formaron cuadrillas para laborar en zonas peligrosas. Un día después del inicio del censo, un joven encuestador del INEGI de 35 años fue atacado y herido con diversos impactos de arma en Juchitán, Oaxaca. Tras este suceso, el coordinador estatal de la dependencia, Jorge López Guzmán, informó que se establecerían medidas de seguridad para los trabajadores, entre ellas la implementación de brigadas para que 3 o 4 personas acudieran a realizar el censo. Sin embargo, este no fue el único caso de violencia que se presentó durante la jornada laboral del Censo Poblacional 2020. Dulce Melisa Bautista Fernández, de 22 años de edad, trabajaba como encuestadora en la alcaldía Tlalpan cuando la desaparecieron el pasado 25 de marzo. Dulce desapareció en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo. Ese día vestía pantalón de mezclilla azul, blusa blanca, chaleco café con el logotipo del INEGI, así como una mochila azul marino con el logotipo de la misma institución. Luego de esto, la institución no se ha pronunciado al respecto ni ha emitido alguna declaración oficial sobre su desaparición y su responsabilidad hacia su trabajadora. Asimismo, las encuestadoras y encuestadores han continuado con el censo pese a que desde el 27 de febrero México se sumó a la lista de países con personas contagiadas por coronavirus y que los casos han ido en aumento. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud calificó al COVID-19 como pandemia y el 14 de marzo el Gobierno de México anunció diversas medidas para enfrentar la situación, entre ellas el confinamiento y la cancelación o suspensión de actividades no esenciales. Pero el INEGI decidió no suspender el censo 2020, declarando que se tomarían medidas extraordinarias para disminuir el riesgo de contagio. En tanto que el coordinador del INEGI en Sinaloa, Rafael René Valdés García, señaló que solo el personal que tuviera hijos menores de 12 años podría trabajar desde casa, mientras que los encuestadores tenían indicaciones de no saludar de mano ni abrazo a nadie, con el uso importante de cubrebocas y guantes. No obstante, un trabajador de esta institución que realizó encuestas dio positivo a una prueba de COVID-19, quien declaró que el virus lo contrajo mientras censaba en la colonia Belén de las Flores, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El INEGI no suspendió las visitas a casa porque aseguró que no implicaban una concentración masiva de personas y que algunas podrían realizarse a través de una reja o ventana. Así fue el caso de una encuestadora que tuvo que trabajar pese a estar enferma de influenza, lo que además la ponía en riesgo ante un posible contagio de COVID-19. Y pues estar pues bien que mal en la calle, estar tanto tiempo con el sol, con el contacto con la gente, pues yo terminé cayendo enferma, me dio influenza el viernes pasado y aún así me dijeron que tenía que ir a laborar y hasta que de plano no podía trabajar con los mismos síntomas, pues me dijeron que fuera al ISSSTE, ¿no? Y si no tenía el comprobante del ISSSTE, que me iban a descontar los días, que no trabajara. El problema es que nunca nos dijeron cómo era el proceso de darnos de alta en el ISSSTE o cómo checar qué clínica nos tocaba. Y además, pues con la carga de trabajo que teníamos, pues prácticamente llegamos a casa a dormir y ya está. Pues el INEGI sacó un desplegado como el 17-18 de marzo, pero a los trabajadores no nos pasaron ese desplegado donde decía así bien explícito que a los trabajadores que tuvieran síntomas de enfermedades respiratorias se les tenía que sacar de campo. Ese desplegado nunca nos llegó. Tuvimos que enterarnos por las redes sociales del INEGI, cuando la responsabilidad de los directivos de la zona era pues pasarnos todas las indicaciones. Pues no pasaron, no nos informaron de esas medidas. Más o menos el 27-28 de marzo. Sí, hasta el 28-29 de marzo, por ejemplo, que yo estaba enferma de influenza todavía, hasta ese día me dijeron que yo ya podría salir de campo cuando yo estuve enferma desde antes y pues así me mandaron a trabajar a la calle.
Entonces sí quería como recalcar en esto sobre todo de la negligencia de la institución, porque, o sea, las indicaciones de las autoridades de salud es que las actividades que no son primordiales, o sea, las de salud, las de producción, las de abastecimiento de alimentos y todo eso, no se pueden detener, pero el censo es una actividad que no es esencial, ¿no? Y pues muchas veces la vida de los trabajadores y la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras sobre todo, pues queda comprometida con cumplir unas metas, ¿no? Y unas fechas. Si un entrevistador se enfermaba, ese entrevistador iba a haber estado en ese día en contacto con 40 personas más o menos, sus 5 compañeros de equipo, más, y o sea, de ahí se le va sumando y ellos que después estuviesen en contacto. O sea, el caso es que con un solo que se enfermara, podrías contagiar a 200, 400 personas bien rápido, ¿no? Y la única medida de seguridad efectiva habría sido pararlo, porque de todas formas estás exponiendo a 151,000 personas a transportarse todos los días y andar. Los que tienen suerte estaban en su colonia, pero los que no tuvimos cruzábamos la ciudad para llegar a nuestro punto de trabajo, y pues somos como portadores andantes, ¿no? Y la gente pues o sea, por más que quieras hacer la entrevista a 1,5 metros de distancia, es imposible cuando son departamentos o casitas de 2 cuartos, una ventana o 2. Aunque la pandemia dejó ver a lo que se enfrentan trabajadoras y trabajadores como los del INEGI, las condiciones en las que trabajan no son algo nuevo, pues también se enfrentan a la explotación laboral e inseguridad. En nuestro caso nos llegamos a quedar 6:30 de la tarde, entrábamos a las 8. Pues en general era pago con tarjeta. En mi caso y en el de otros compañeros que tuvieron problemas con el banco, que era Banamex, el cobro era por cheque y desfasado, ¿no?, del costo de los demás. Sí, aparte nuestro contrato decía que era solo de lunes a viernes, y en realidad al menos los 15 días en operativo que estuve fueron de lunes a domingo, pues sin día de descanso. Se supone que nos dieron de alta en el IMSS. Solamente que, al menos en mi caso, como es una cuestión de urgencia, nos dirigimos a un hospital general, ¿no?, que era el más cercano. Otra compañera fue a su sucursal del ISSSTE, y el asunto es que pues todos nos quedamos con el entendido de que, o sea, ahí mismo los del INEGI te dicen, ya los dimos de alta, ya nada más van y tramitan su carnet o algo así, ¿no? Pero que según ya podíamos ir a trabajar, a que nos atendieran sin nada de por medio, y con mi compañera pues salió que no era así, que en realidad no es que estuviéramos dados de alta. O sea, había empezado el proceso, sí nos venía un descuento, pero no hubo ningún día designado para que los encuestadores pudiéramos ir a terminar el trámite. El contrato nos decía que era trabajo de lunes a viernes, pero ahora sí que a criterio de los jefes de zona y todo eso, bueno, de los responsables de área, de los supervisores, podían extenderse hasta los sábados y domingos, y también podíamos trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, todo el día en la calle, sin muchas posibilidades de ir al baño, de comer bien. Muchas veces tampoco podemos tomar agua. Durante la mitad del mes trabajábamos con 20 encuestas diarias, pero a mitad de mes nos dijeron que la productividad había bajado y que teníamos que subir hasta 25, a veces hasta 30 entrevistas teníamos que sacar en un solo día. Pues hubo 2 asaltos durante el censo. A una chica le arrancaron su dispositivo móvil a las 2 de la tarde, ¿no?, cruzando un puente, y a otro equipo lo agarraron completo en el parque donde se reunían y les bajaron a todos el dispositivo móvil más el celular personal. Además, en el censo 2020, la mayoría de quienes levantaron las encuestas fueron mujeres, lidiando con un panorama aún más adverso ante la violencia de género. A una compañera del mismo equipo la asaltaron, o sea, eran 5 sujetos que quisieron meterla a una casa, pero como ya no se dejó, le robaron el dispositivo con el que se levanta el censo. A mí también me mandaron a una zona muy insegura donde hicieron talonearme para dejarme encuestar, ¿no? Pues se supone que teníamos la supervisión, ¿no?, de la figura que se llama la supervisora, pero pues muchas veces
la institución lo que prefería era que nosotros sacáramos el trabajo, o sea, las entrevistas, pero pues por sobre todo, pues sobre encima de nuestra seguridad, ¿no? Y nuestra integridad física. Nos mandaban a zonas inseguras, solas. A los responsables de área y a los coordinadores municipales les preferían que nosotros fuéramos solas para que no tuvieran doble carga de trabajo. Pero pues eso significaba que a nosotras nos daban una carga de trabajo todavía más dura, ¿no? Y de momento se me hacía medio extremo que venían instrucciones para manejarnos en caso de tiroteo, de secuestro, de abuso sexual, secuestro express, pero pues ya en operativo ya te das cuenta que sí son cosas que en realidad pasan, ¿no? A las que estás expuesto. Y no, o sea, su forma de seguridad era estarnos reportando, aunque pues no es que fuera muy efectivo, porque el botón de pánico de entrada era inaccesible desde el dispositivo. No había manera de oprimirlo sobre la marcha de la entrevista. Te tenías que salir del programa en un dispositivo que era súper lento y buscar ahí la aplicación del botón, y pues no, en una emergencia no te va a dar tiempo de todo eso, o sea, no era inoperante. En realidad casi que era ir con la bendición, ¿no? Sabían en qué zona estabas y más o menos decían, no, pues manda tu ubicación en tiempo real, pero pues dependías de que no te robaran el celular, de que no, pues, o de que de menos que lo tuvieras activado con datos, ¿no? Y estábamos solas por manzana, la mayoría de las trabajadoras encuestadoras del INEGI. Luego de que el Gobierno de México declaró este 30 de marzo emergencia nacional por causa de fuerza mayor por la epidemia COVID-19 en México, y tras el término del Censo Poblacional y de Vivienda 2020, finalmente el INEGI anunció nuevas medidas este 31 de marzo, entre las cuales están el aplazamiento de todas las encuestas que realiza el instituto y que involucran la interacción cara a cara entre personas, por lo que se levantarán datos vía telefónica y en plataformas digitales.